Vamos a continuar con nuestro tema. Guille, ¿estás por ahí? No sé si Guille está por ahí. Sí, Marito, aquí me encuentro. Este grupo tiene el examen el lunes que viene, ¿verdad? No, este y psicopato lo tienen para el viernes. Ok, ok, está bien, está bien. Te lo decía para que ellos lo tengan claro que día toca el examen. Sí, ellos igual se los voy a colocar el fin de semana que les pongo lo de la Está asistencia, bien, pero sí les tocaría el viernes. está bien, está bien, está bien. Para que ellos sepan, después no me entre alguien en el chat. No sabía que había examen y todas esas cosas que se nos da aquí en lo virtual. Que desgraciadamente, como uno está en lo virtual, a veces no está todo el tiempo conectado y se levantó y fue al baño, o mamá te habló, o no sé quién te habló, y de pronto tuviste que hacer no sé qué. Entonces, como no estamos todo el tiempo sentados, pues estamos en la casa, ¿verdad? Entonces, a veces uno se puede perder cosas. Entonces, lo digo en ese ánimo. Eh, es un examen muy sencillo. Un examen muy sencillo. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a continuar con esta clase que estamos todavía en el tema del diagnóstico, ¿verdad? Sí. Vamos para allá. Um, el tema del diagnóstico. Upa, 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 aquí estamos. Hemos estado hablando durante buen tiempo. Vamos a presentar. A ver, vamos a presentar. No presentamos, no van conmigo. Hace falta que vayan conmigo. Eh, Vamos a continuar hablando del diagnóstico. Ya vimos todo esto. Ya vimos las experiencias, la psicopatoplastia, el proceso diagnóstico, la función. ¿Qué reclama el clínico? ¿Qué reclama el clínico? Definitivamente este tema. ¿Qué reclama el clínico? Eh, una especie de actitud de amor al niño, yo les decía, una especie de capacidad analítica, empleo de la memoria personal de los aprendizajes previos del niño, ¿verdad? La interpretación de los símbolos, imaginación y una alta dosis de pensamiento creador, ¿sí? Conocimientos técnicos y científicos, lo que implica formación clínica. El clínico de niños tiene que ser igual, una persona estudiosa, una persona que esté consultando libros, autores, hay que cambian con los años, hay otras que se mantienen prácticamente iguales, ¿verdad? Eh, yo les hablaba de la batería a usar aquí con el niño, vamos a usar el libro de Aurora, ¿verdad? Para obtener el dibujo libre, para obtener el test de Rotter, yo les voy a exigir el test de Rotter. Eh, Vamos a tener pendiente para la semana que viene el tema del CAT, ¿verdad? Hoy vamos a explicarles un poquito de qué se trata el CAT, para que entendamos el CAT en una segunda parte de la clase, ¿sí? Toda esta batería, o sea, objetivos del diagnóstico psicopatil.
Bueno, ¿para qué yo quiero diagnosticar al niño? Esto es muy importante. ¿Para qué necesita un clínico diagnosticar al niño? Sigue entrando la gente. Seguimos entrando, no hay pena, seguimos entrando. Esta situación de lo virtual nos cambió mucho panorama. Tenemos que ser un poco flexibles con muchas cosas. Tampoco que nuestra flexibilidad se vaya al extremo, pero hay que tener un poco de flexibilidad. Las condiciones, de verdad, que no son buenas para recibir las clases en la casa. A veces hay ruido, la gente hablándote, el ruido del edificio. Yo vivo aquí en un edificio y hay días que no, pero hay días que hay un ruido horrible y me quita concentración, lamentablemente, ¿verdad? Hago mi clase, pero me cuesta trabajo concentrarme, de verdad. Creo que cuesta mucho trabajo que la gente en las casas se dé cuenta del ruido. Y uno inconscientemente a veces pone el televisor alto, digo yo, cuando veo la tele, que veo bastante tele, como vivo solo, como que hablar con alguien no, y gritar un poco difícil, pero pongo tele, a veces la subo demasiado, me estoy controlando, no subí mucho la tele, ¿verdad? A veces me llaman, estoy hablando y hablo un poco alto, trato de hablar bajito. O sea, esta concienciación no está fácil. No está fácil, pero hay que hacerlo un poquito para ayudarnos un poco a las clases, ¿verdad? Objetivos del diagnóstico psicopatológico infantil. De manera global es conocer para intervenir, o lo que es lo mismo, evaluar para tratar o diagnosticar para curar. Pero si se desglosan serían los siguientes. A. Conocer hasta donde sea posible cuáles son las causas y factores que intervienen en el origen, desarrollo y configuración del problema que tiene el niño, ¿verdad? El estudio del niño, como decía Sasso o Sasso, es un poco conocer cuáles, aquí vamos a ponerle un acento a cuáles, son las causas y factores que intervienen en el origen, desarrollo y configuración del problema que tiene el niño. B. Identificar cuanto antes estructura o estructuras psicopatológicas que subyacen por debajo de los problemas que plantea el niño. Hay algo que no estoy viendo, es una pregunta que yo me genero. ¿Qué es lo que no estoy viendo? Muy atento a la información que papá y mamá den. Fíjense que en mi familia hay un Asperger. Ah, vaya. Una niña que yo estaba viendo de 12 años, inteligente la niña, bonita, chiquita, de estatura para su edad. Su mamá me comentó en una ocasión, con la niña teníamos dudas si se trataba de un Asperger, y de pronto la madre me dice que una de sus primas tenía una esquizofrenia desde que era niña. Un psiquiatra me dio una opinión de la niña, me dijo que se estaba instalando una esquizofrenia. Tuvimos una buena discusión técnica con él, porque yo veía más aquello como un Asperger y él lo veía como una esquizofrenia. Lo que pasa es que todavía en la niñez una esquizofrenia para poderla diagnosticar es un problema porque no se da florida, ¿me hago entender? No se da florida significa que no se da con todos los signos y síntomas. Entonces, ¿cómo diagnosticar y ponerle una etiqueta como esa a alguien en la niñez? No me gusta, menos que sea demasiado, estén demasiado exacerbados sus síntomas, ¿verdad? Y yo la traté como Asperger, a pesar de que él la medicó porque le daban ataques que se cortaba, ¿verdad? En teoría hay un espectro de pacientes que se cortan, se hacen daño, se autolastiman. Entonces es muy difícil diagnosticar una esquizofrenia porque el paciente se corta. Los bordes se cortan, los bipolares se cortan, ¿verdad? Entonces meter a alguien en un esquema esquizofrénico porque se corta no me parecía muy atinado. Y este psiquiatra les cuento que es mi amigo y trabajamos juntos. Le dije, creo que es la primera vez en la vida que no estoy de acuerdo contigo. Te río. No, ¿por qué? Y les puse mis razones y me decía, tienes parte de razón. Es cierto,
A esta niña le ejecuté varias pruebas psicológicas, incluso le ejecuté la prueba de Baron Cohen de Asperger. Y la prueba de Baron Cohen me salió válida. También la hice ver por un especialista en Asperger de acá de Guate y me dijo, la niña es un Asperger. O sea, a veces estos diagnósticos diferenciales son complicados. Un experto en Asperger diciéndome que confirma que es Asperger, yo suponiendo que es un Asperger y un psiquiatra suponiendo que es una esquizofrenia infantil, es una discusión que no se acaba tan fácil. ¿Y a dónde va esto? Veamos qué pasa en el futuro con ella. Yo no me atrevo a afirmar categóricamente que tiene una esquizofrenia infantil. Y ahí me quedé. Y la traté como Asperger y durante mucho tiempo estuvimos en tratamiento, ¿verdad? Este es un caso muy interesante que tuve. Le ejecuté hasta un Rorschach y el Rorschach me salió raro. Era un Rorschach raro, las respuestas raras. Los Asperger son raros, los esquizofrénicos también, eso está en común, ¿verdad? Pero un nivel de inteligencia muy bueno, ¿sí? Una conducta de aislamiento social que puede estar en los Asperger, o sea, puede estar, no, está en los Asperger el aislamiento de la gente, problemas en las relaciones, pero en el niño, cuando viene un estado de esquizofrenia, también empieza a manifestarse de esa manera. O sea, es un caso que todavía diríamos que va a estar en estudio hasta que crezca. Hay casos así que son muy difíciles de diagnosticar, les cuento. Les comentaba este caso porque es importante ilustrar a veces la experiencia del profesor, ¿verdad? Identificar cuanto antes la estructura, pero a veces no se puede. Por eso les ponía aquí. Hay algo que no estoy viendo. Fanny Esquivel, que es una gran psicóloga mexicana a quien respeto mucho. No conocía los libros de ella hasta que llegué a Guatemala. Es una experta en niños, en psicodiagnóstico de niños. Dice que no siempre se puede saber. Voy a ponerlo aquí, Esquivel, psicóloga clínica mexicana, expresa que no siempre puedo tener un diagnóstico. Me faltan elementos. En ese caso, para una psicoterapia, en ese caso como diagnóstico puedo dejar algunos sugeridos. Por ejemplo, yo argumentaría todo lo que les acabo de explicar en un informe. Así se lo di a los papás para el colegio de ella. Incluso los papás después me preguntaron, ¿usted cree que debamos dar un informe por escrito al colegio con todo lo que usted puso ahí? Dije, ¿sabe qué? Déjeme, ¿por qué no me deje poner en contacto con la psicóloga del colegio? Y me deje explicarle a ella, ¿verdad? A la psicóloga del colegio le expliqué que esta niña era, en mi opinión, un Asperger funcional y que con ayuda podía funcionar en un colegio normal. Hay Asperger que no son funcionales en un colegio porque no se adaptan al grupo, tienen problemas de grupo y su capacidad de adaptación es muy baja, empiezan a tener un chorro de problemas y hay que llevarlos a escuelas especiales. Como se dan cuenta, aquí todo no es en blanco y negro, es complejo el diagnóstico en niños, ¿verdad? Tuve otro Asperger hace años, estoy hablando de casos ya complicados, ¿verdad? Donde la mamá me decía, fíjese licenciado que el tema central es que el niño no se defiende. Se meten con él, le dicen cosas, le han pegado. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Yo empecé y el papá del niño bravo con el niño.
Yo empecé una terapia de empoderamiento con este niño. Esto fue en Cuba. La niña que les acabo de contar fue acá en Guate. Eh, eh, a este niño lo empoderé bastante, lo incité a practicar artes marciales para defenderse, ¿verdad? Logré que él comprendiera que no se tenía que dejar, era demasiado pasivo, ¿verdad? Eh, Me molestaba, no puedo evitarlo, que abusaran de él, ¿verdad? Hasta que me lo entendió ese concepto, estuvo como años conmigo este niño. Hoy por hoy debe ser un hombre, estudió en la universidad, es un hombre, perdón, estudió en la universidad, estudió Derecho, creo, y según noticias, a ti y la mamá dicen que está muy bien, ¿verdad? Y me alegro mucho. Pero sí fue difícil con él porque no se defendía. Esto es otra particularidad de los Asperger. Su pasividad, su no involucramiento en la dinámica de chistes. El adolescente, recuerden que molesta mucho, es muy jodedor, molestón, ¿verdad? Entonces, si hay alguien que es muy serio, desentona, entonces él desentonaba y era un lío, era un verdadero lío. Le enseñé hasta chistes, traté de enseñarle un poco a que se riera de los chistes, empezó a entender la dinámica de los chistes, ¿verdad? También intervine con los papás, a papá que no fuera tan severo con él, que su hijo tenía tal condición, un poco a veces de resistencia, no en la madre, sino en el padre. Me preguntaba constantemente, ¿pero es normal? A la tercera vez que me preguntó, le dije, papá, no es normal. Pero no tiene un retraso mental y no es esquizofrénico. ¿Entiende lo que digo? Un poco difícil a veces explicarle estas cosas a los papás. Eh, y a veces los papás te exigen que tú expliques un diagnóstico. Entonces ocurre que tienes que poner toda esta cientificidad en un código coloquial y no es fácil, créanme. Esta es una parte complicada. Es más fácil a veces trabajar con el niño que trabajar con los papás, les cuento. Y toda una serie de encuentros y desencuentros que vas teniendo con los papás. Hay papás que por resistencia abandonan la terapia. Hay papás que quieren que todo hagas magia. Y a veces lo que se puede hacer es adaptar el niño a la realidad, ¿verdad? Darle información a los papás, hacer que mejoren las relaciones entre ellos y que la vida en la casa no se haga un infierno. Si conseguiste eso, ya estás haciendo más que bastante. Pero hay papás demasiado exigentes que quieren un psicólogo que consiga que su hijo sea normal y su hijo, perdonen, usted como psicólogo, usted lo va a adaptar a la realidad, usted lo va a ayudar, lo va a apoyar, pero el Asperger y el esquizofrénico infantil es muy difícil que llegue a ser un niño normal, un adolescente normal. Es muy difícil. Repito, estamos en psicopatología, pero yo pasándole un poquito de conocimiento de intervención, ¿verdad? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Eh, para el futuro, aquellas que quieren ser mamás, aquellas que todavía no quieren, pero algún día tal vez quieran, aquellas que dentro de 20 años o dentro de 5 o dentro de 10 se decían hacer mamás, nunca olviden lo que les estoy diciendo hoy. Exíjanle a los hijos, pero exíjanle lo que ellos puedan dar, no le exijan más de la cuenta. Y cada vez que sus hijos consigan algo, usted felicita al niño. Usted felicita al niño y al adolescente. Él lo va a agradecer gigantescamente. Siempre refuércelos, siempre refuércelos. Hay papás que no refuerzan a sus hijos jamás, ¿verdad? Y esto es un defecto y esa persona crece creyendo que no es buena, que no hace nada bien y el problema está en la casa, ¿verdad? Y tal vez a alguien de ustedes les pasó y les pasa todavía, que llegan con una buena nota a la casa
y papá y mamá no refuerza nadie lo que ustedes hicieron, ¿verdad? Entonces un poquito, todo esto va unido aquí, todo esto produce desánimo, patología, ¿verdad? Desconexión de los padres, vínculos rotos, ¿sí? Todo esto está por aquí, ¿verdad? Informarse sobre el desarrollo psicobiológico y social del niño hasta el momento en el que se le conoce y en qué medida el problema le ha afectado, le puede afectar en el futuro. O sea, toda esta cosa de el desarrollo del niño fue normal, a qué edad habló, a qué edad se paró, todo eso es básico. Usted tiene que preguntar eso como psicólogo. En la entrevista de Aurora está. Usted tiene que saber eso, ¿verdad? Son datos que nos van a decir por qué el niño es como es. Es importante recordar que solo se podrá entender sus dificultades y lo que le ocurre si tenemos presente el sentido evolutivo y lo cambiante de la personalidad infantil y el devenir existencial, ¿verdad? Es muy importante que la entrevista sea hecha a la madre. Si la entrevista no puede ser hecha a la madre, bueno, a la abuela, ¿verdad? Eh, La abuela, si crió el niño, puede tener mucha información del niño. En el caso de que no haya mamá y no haya abuela, aquí tenemos un pequeño problema, porque vamos a tener poca información del caso, ¿verdad? Igual tenemos que seguir adelante, ¿verdad? El punto D, preparar el camino para que sea posible la intervención. Tener un buen diagnóstico del niño, un buen informe psicológico, ayuda. Tener un diagnóstico del niño, un buen informe de sus test aplicados, ayuda mucho a proponer una intervención. Definitivamente, definitivamente. Hay papás que llegan y te dicen, el niño lo vio una psicóloga anterior. Vaya. ¿Usted tiene algún informe? No. ¿Le hizo algún test? No. ¿Le hizo algunas pruebas? No. A la madre. Y ahora, mamá, yo tengo que hacerle algunas pruebas, tengo que hacerle usted una entrevista, me gustaría que el niño me hiciera algunos dibujos, ¿verdad? Hay mamás que vienen con informe y con todo, ¿verdad? Eh, Incluso hay mamás que llegan con un informe donde hasta lo han llevado al psiquiatra. Traen pruebas médicas y todo un montón de cosas que unas te sirven, otras no, pero es mejor que sobre que falte, dice aquí. Porque yo veo que me sirve, ¿verdad? En el punto E, formulación del juicio clínico, que es la concreción final para la propuesta de tratamiento. Ok, aquí la pregunta que tenemos es, tengo todos los elementos para poder dar un diagnóstico clínico. No, ¿qué me falta? ¿Qué más me falta? Niña Asperger, yo entrevisté a su papá, a su mamá, a la hermana. Como ya les he venido enseñando, en unas ocasiones la niña sola, en otras ocasiones su hermana, en otras ocasiones papás juntos y en otras ocasiones un día los unía todos juntos. Y pedí a los papás hablar de la niña y ver cómo reaccionaba ella, cómo reaccionaba la hermana, ¿verdad? Creo que esto es pertinente
y es muy importante el tema de lo sistémico aquí en la familia, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta, algún comentario aquí, muchachos? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Estamos claros hasta aquí, muchachos? Sí, licenciado. Dice Dulce que sí. Dice Yero que sí. De verdad que no tienen ninguna pregunta aquí. Yo hablé de dos diagnósticos que pueden ser confundidos. El Asperger con la esquizofrenia. Más adelante vamos a aprender un poquito, vamos a tener un tema sobre el autismo, vamos a hablar más de Asperger y vamos a hablar de este tema de la esquizofrenia en niños, ¿verdad? Son casos que no se dan mucho, pero se dan a veces, ¿verdad? ¿Sí? Lick, ¿cuál sería como que la Diana. diferencia principal entre Asperger y la esquizofrenia en niños? O que el punto donde uno se da cuenta. Ok. La esquizofrenia infantil es un diagnóstico ya agudizado, donde hay un niño que tiene alucinaciones, ¿verdad? Visuales, ya tiene delirios instalados, ¿verdad? El niño ya tiene un delirio instalado, ¿sí? Ya habla de cosas que oye, que ve, ¿me explico? ¿Sí? Mientras que el Asperger, esto no está. Ese es una buena manera para hacer un diagnóstico diferencial, ¿verdad? La conducta del niño con una esquizofrenia infantil se ve mucho más rara, a veces aparece hablando solo, le puede estar hablando a la pared, hablando a alguien que no ve, esto no pasa en el Asperger, ¿verdad? El Asperger no tiene alucinaciones, ¿verdad? Un poco va por ahí, ¿sí? Sí, gracias. Sí, la conducta en el niño esquizofrénico pueden dar ataques también, empezar a gritar, los niños no lo aceptan, mientras que en el Asperger puede haber un poquito más de grado de socialización, ¿ok? ¿Vale? Puede ser un niño más socializado, ¿sí? Ok. Los errores. Vamos a hablar un poco de los errores. Se puede caer en errores dado que el juicio clínico no es fácil de enumerar. Las fuentes de error pueden ser el clínico, el niño y el contexto. Vamos a hablar brevemente de esto. O sea, estamos teniendo en cuenta que para poder diagnosticar no es fácil. Los errores en el diagnóstico debidos al profesional ocurren por los siguientes motivos, entre otros. Por ignorancia. El clínico no conoce lo suficiente, ¿verdad? El clínico no conoce lo suficiente. El clínico no es el experto que dice ser. El clínico no tiene información actualizada, ¿verdad? Por ejemplo, el clínico no sabe que hoy por hoy el término Asperger no existe en DSM-5, aunque yo lo sigo usando, porque está en la CIE-10, ¿verdad? Y está en la GLAD, entonces, pues yo entiendo que puedo usarlo. Me he encontrado a veces gente que me dice, pero ese término ya no se usa. ¿Según qué manual? Uf, ya usted está demostrando ahí que usted sabe de lo que está hablando. Es que ya en el DSM-5 no se usa, pero se usa en la GLAD y se usa en la CIE-10. Como diciendo, hágame el favor. Los gringos decidieron quitar el diagnóstico de Asperger porque según ellos ya no tenía sentido seguir diagnosticando con ese nombre. O sea, una cosa totalmente disparatada. Así se los digo. Y sin herir susceptibilidades. Sí sigo utilizando el término. Sin embargo, me parece muy atinado que en DSM-5 se utilice el término disforia de género para hablar de los niños trans. ¿Verdad?
disforia de género. Me parece muy atinado que le hayan puesto un nombre a este fenómeno que está apareciendo de los niños trans, ¿verdad? O sea, creo que hay cosas con las que uno está de acuerdo después de todos estos años y otras cosas con las que ya no estoy de acuerdo. No puedo estar de acuerdo con eso. Por ejemplo, ¿qué otra cosa? O sea, les estoy demostrando que tenemos que estar actualizados. B, interpretación defectuosa de la información. ¿Qué hago con lo que obtengo de la madre? ¿Qué hago con lo que obtengo en los dibujos? Tengo que comenzar a conectarlo para hacer un buen análisis. Los papás dicen que el niño era raro desde niño y hacía cosas raras. Si yo ignoro esta información, no voy a llegar a un diagnóstico como la esquizofrenia o el Asperger en niño, nunca. ¿Verdad? Yo tengo que comenzar a procesar todo eso y no ignorar la información. ¿Verdad? C, a la actitud científica sesgada y partidista del profesional. Si solo nos basamos en un manual o una escuela de psicopatología, nuestro diagnóstico debe ser deficiente. Por ende, la escuela de Aurora García, que fue la que yo aprendí, es una escuela integrativa, ¿verdad? Donde integra muchas cosas. Yo también integro el psicoanálisis en niños, cosa que a Aurora no le gustaba mucho. Pero ella no le gustaba, pero no le enseñó. Y yo lo integro también, ¿verdad? En el punto D, el nominalismo, uso de un lenguaje propio exclusivo del profesional. Vamos a aclarar aquí, lenguaje técnico. O sea, ¿tenemos un lenguaje técnico? Claro, claro, por nuestra profesión lo tenemos. Pero cuando hables con los papás, ¿verdad? Tienes que usar un lenguaje técnico y coloquial. Los papás no son psicólogos, ni son psiquiatras. Y pueden no estar extendiendo. O sea, por ejemplo, observen este diálogo. Mamá, es muy posible que su hija tenga un síndrome llamado Asperger. Hay que explicarle a la señora qué es eso. Entonces usted en un lenguaje coloquial, usted explica a la señora. Y no simplemente decirle a la señora, su hija tiene un Asperger y punto. Y no considero que tengo que explicar nada. No, 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 no. Un buen psicólogo clínico infantil sí entiende que hay que explicar a los papás que tiene su hijo. Disculpen, imagínense que yo llegue a una clínica a ver qué tiene mi hija y de pronto me encuentro una psicóloga que me diga, su hijo tiene un Asperger. Bueno, ¿y what does that mean? O sea, ¿y eso qué es? Bueno, nos reservamos el derecho de no explicar eso. No, 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 no. A los papás tenemos que explicarles parte de la terapéutica. No sé si me hago Ahorita, entender. eso. Dime. Receso. Sí, nos vamos a receso. Nos vamos al receso y revisamos en 15. Vale. Vale, ahí estamos.
Bueno, continuamos. Me sacó por un momento, como que la conexión hoy está un poco así mala. Estaba preguntando yo a la coordinación. Si, ¿cómo se llama? Si había algún problema, porque dice que están dando mantenimiento al portal, pero no me responde Susan nada. El mantenimiento era el portal, pero no, en teoría, no tiene que ver con el Google Meet. Parece que fue a mí solo. Les comento esto por si me saca de pronto, estemos sabidos, ¿ok? Ok, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta aquí, muchachos? Estoy hablando de algunos aspectos que son muy, muy importantes y que no se nos puede ir la onda. Recuerden que los papás de los niños en muchas ocasiones no son profesionales y no estudiaron psicología. Entonces, el lenguaje de nosotros es muy, muy propio del psicólogo, ¿sí? ¿Verdad? El nominalismo usa un lenguaje propio y exclusivo del profesional. Yo les comentaba que tenemos que aprender a explicarles a los papás que tienen sus hijos en un lenguaje coloquial, cosa que no es fácil. ¿Cómo le explico a un papá que es un Asperger? ¿Cómo le explico a un papá que su hijo tiene una esquizofrenia? ¿Verdad? Es complicado, pero tenemos que intentarlo porque recuerden que los papás son nuestros clientes. El niño es nuestro paciente, pero el papá es nuestro cliente. Es la persona que paga el servicio, entonces hay que darle la información, es parte del trabajo, ¿verdad? Tampoco le dé una clase de psicopatología a usted, pues. Tienes que escoger un lenguaje bien, bien coloquial. A ver, tengo una pregunta. Yulisa dice, en el caso de que la familia no quiera participar en la intervención del niño, ¿cómo logramos que se dé esa participación? Ay, 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 ay. Eso sí está complicado, querida Yulisa. A ver, cuéntame el caso. Yulisa, háblame. Abre tu micrófono. Explícame un poquito qué estás queriendo preguntarme. Buen día, licenciado. No tengo un caso así, pero realmente he Ok. escuchado muchos... Pones tu cámara, por favor. Intenten poner su cámara siempre que me hablen. Es que me lo están pidiendo. Hola. Ahora tampoco te veo porque están poniendo los números ahí en el chat y bueno, ¿para qué contarte? Sí, es que he escuchado muchos que dicen que muchas veces los padres, más que todo el padre, no quiere participar en la intervención del niño y que dice que eso es asunto de la mamá. Y como usted estaba comentando de que Sí, hay sí. que hablar con el papá, ¿cómo logramos que el papá se participe en la intervención del niño? Ok, esto suele ocurrir en Guatemala con mucha frecuencia. Los papás en Guatemala, y yo lo decía hace unas clases, entienden que todas estas cosas de comportamiento, educación, psicólogos son cosas de mamá, ¿verdad? Yo creo que tiene que insistir. Fíjate que hoy el psicólogo nos quiere ver a los dos. Y yo le digo a las mamás, dígale que es importante que yo lo vea a él y que es muy importante su hijo. ¿Entiendes? Y a veces los papás los logro mover, Yulisa. Ya. Pero hay papás que ni adelante ni atrás. Hay papás que lo más que acceden es a darte una llamada por teléfono. ¿Ya? Ajá, sí. Es que el papá Y dice que entonces, tiene mucho trabajo, se levanta a las 5 de la mañana, llega a la casa a las 1500, que puede llamar y a veces los papás terminan hablándome por teléfono. ¿Ya? Y o sea que en ese, logro moverlo, pero hasta ahí llega. en ese ¿Ok? aspecto podemos ser ¿Alguien? un poquito más Sí, dime. flexibles de permitir que se dé la entrevista con el padre por medio del teléfono o por otros medios. Sí, sí, yo lo he hecho.
Yo lo he hecho, incluso a través de videollamada. El papá me ha dicho, imagínense, yo trabajo yendo a Petén y trabajo yendo a San Marcos y no sé qué. Se me hace muy difícil. Entonces, he accedido a hablar con ellos por videollamada y les he explicado. Y he hecho la intervención por videollamada. También podemos hacerla. Y ahora en la pandemia esto se ha puesto más complicado. Como ustedes saben, todo es virtual. Entonces ya no nos queda de otra que ver a la gente por aquí, por la cámara. Imagínense yo, ¿qué les puedo decir? No me voy a poner a criticar esto porque sería una pesadilla que me ponga a criticar esto, ¿no? Terapia psicológica en lo virtual, ¿qué les puedo decir? Se pierde como la mitad del efecto, pero no nos queda de otra, ¿verdad? Sí. La clínica de nosotros la tuvimos que cerrar aquí en Miraflores porque la gente tenía miedo de llegar, entonces tuvimos que pasarnos a lo virtual. ¿Ya? He visto virtual un adolescente y un niño. Un niño grande, un niño como de 10 años. Funcionó bastante bien, pero se me distraía un poco. El adolescente, bien, pero el niño se me distrae. Colegas que han trabajado con niños más pequeños se distraen un chorro. O sea, una terapia virtual con un niño muy pequeño es casi imposible, te cuento. Ya. ¿Para qué vamos a tapar el sol con un dedo, verdad? ¿Sí? Sí. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, Yulisa, gracias. Diana, ¿querías decir algo? Que te vi el micrófono abierto. No, Liz, solo estaba escuchando lo que estaba diciendo. Ok. Lo virtual ha venido a cambiar todo el paradigma que teníamos de dar clases, de intervención. Entonces no me voy a poner aquí a criticar porque no tiene sentido, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a ver lo virtual, lo positivo de lo virtual, ¿ok? ¿Cómo podemos movernos en este campo, en este sentido? Yo soy de clase presencial, en pregrado, o sea, en ustedes. Yo soy de terapias presenciales, o sea, no voy a ponerme a hacer una apología en defensa de eso, porque creo que todos sabemos que nunca lo virtual va a ser mejor que lo presencial. Pero nos tocó esta época, el mundo está sobreviviendo así, vamos a sobrevivir, en algún momento estaremos en lo presencial. Débora, ¿no me has hecho hoy ningún comentario? Débora, ¿estás por ahí? Débora parece que se fue al baño. Ni Débora me ha hablado hoy, ni Catherine tampoco, ni Alejandra tampoco, ni Michelle tampoco. Hoy están que no hablan. Yo comprendo que lo virtual puede cansarnos. Yo comprendo que lo virtual nos puede aburrir. O sea, es complicado. Y estas son clases que son muy ilustrativas, ¿verdad? Pero tenemos que tener una teoría. Están desde el celular, me están diciendo aquí. Ah, ya entiendo. Ok. Ok, no hay pena, continuamos. Aquí vale decir que el lenguaje debe obedecer el lenguaje común y reconocible por todos. Esto es lo que le llamamos coloquial. Lo coloquial. Les voy a contar esto. En una ocasión tuve un adolescente de unos 15 años, creo, que estuvo ingresado en un hospital psiquiátrico. Esta es una familia indígena. Papá, mamá, todos llegaron a terapia y yo me encuentro un adolescente que no lo veo tan perturbado, pero solo me dice, es que yo tengo otra orientación. Ok, puedes hablar conmigo claro, cualquier cosa que tú me quieras decir, yo te guardo el secreto, ¿verdad?
Mire, es que yo le voy a hablar claro, yo soy gay, ¿ok? Pero decirle a papá y a mamá eso, no estoy preparado. Por la forma en que me he visto, por la forma en que me conduzco, ellos entendieron que yo tenía problemas psiquiátricos, ¿verdad? Entonces entendí que lo habían llevado a un hospital psiquiátrico, lo habían ingresado, porque los papás lo veían raro, y raro significaba que parecía gay. Entonces imagínense usted, si fuéramos a meter a todos los gays en un hospital psiquiátrico, no darían abasto los hospitales psiquiátricos. El mundo gay creció, la gente se destapó, ¿verdad? Hay gente que me pregunta, ¿malo o bueno? Mire, creo que el gay estuvo siempre ahí y creo que ahora hay un poquito más de, digamos, aceptación. Yo diría un poquito más. Entonces, la terapia con la intervención con este niño consistió un poquito en hablar con sus papás el tema del ser gay. El señor al principio muy resistente, muy despreciativo, expresiones de esas, si este me sale hueco yo lo mato y cosas así, ¿no? Me costó bastante, bastante. Al final el señor, después de varias sesiones con él, sobre todo, me dijo, bueno, al final es mi hijo, me dijo. Pero es un proceso que los papás tienen que pasar, ¿verdad? Para poder aceptar esto, ¿sí? Un poco me acordé de eso ahora, ¿verdad? El etiquetado basado en la utilización ligera de una clasificación o de rotulaciones sociales que incluso pueden ser peyorativas. ¿A qué le llaman etiquetada? Ponerle un nombre a la enfermedad del paciente, ¿verdad? Cuando usted hable de un Asperger, cuando hable de un trastorno disocial, tiene que explicarle a los papás bien, ¿verdad? Y decirle que esto no vuelve a la persona un trastorno, sino que es la persona que tiene el trastorno, ¿verdad? O sea, vamos a escribir esto. No es la persona un trastorno, sino la persona tiene un trastorno, ¿ya? No es la persona un trastorno, sino la persona tiene un trastorno, ¿vale? ¿Sí? Esto es lo que se habla del etiquetado. Por ejemplo, no hacer lo siguiente. Su hijo lo que tiene es un Asperger, ¿ya? O su hijo es un trastorno disocial. Sin explicarle a mamá y a papá, porque entonces mamá se pone a repetir, es que él tiene un trastorno disocial y ella misma ni sabe qué cosa es. ¿Ya? En la niñez y la adolescencia ocurre a veces que hay niños que no se adaptan bien y hay 4 tipos de trastornos disociales. Los vamos a ver con más calma a partir de la silla 10. Y F, dar en un informe final la primacía alguna dimensión diagnóstica. Usted se tiene que quedar con un nombre, no con 4. Es que tiene un trastorno disocial, es que tiene un Asperger, es que tiene una depresión. Un momentico, un momento. Usted tiene que quedarse con 1 y hablarles a los papás de 1. Si usted tiene duda, decirle a los papás muy sinceramente, lo siento, tengo duda entre 2 diagnósticos. Y todavía lo estamos estudiando, cuando lo tengamos, estemos más seguros, se lo vamos a dar a ustedes. Así también se maneja. ¿Ya? Licenciado, disculpe, no podemos ver la presentación. En serio. Se cayó la presentación. Gracias por decirme, se cayó la presentación cuando se fue cuando me sacó de la pantalla, parece. Gracias. Gracias por decirme. O sea, estaba diciendo, hablando aquí del etiquetado, como ven en pantalla,
no es la persona un trastorno, sino que la persona tiene un trastorno. A ver, espera. Lo voy a poner en amarillo. No es la persona un trastorno, sino la persona tiene un trastorno. Y F, dar en el informe final la primacía de alguna dimensión diagnóstica. O sea, usted está convocado, a dar un diagnóstico, no varios. O sea, evitar decirle a la mamá, no, que tiene varias cosas. No, no, un momento. Aunque puede darse una comorbilidad, definitivamente se puede dar una comorbilidad. Hay casos graves donde se da a veces una esquizofrenia en niños o adolescentes con un retraso mental. ¿Ok? Usted tiene que hablar de las dos cosas. Vamos a dar aquí. Puede darse una llamada comorbilidad. Ejemplo. Esquizofrenia y discapacidad intelectual. Estos casos son difíciles. Llevan varios especialistas, ¿verdad? En este caso lleva psiquiatra infantil, lleva un psicólogo y probablemente lleve una educación especial, ¿verdad? O sea, tenemos que tener en cuenta que a veces el trastorno en el niño puede ser combinado o en comorbilidad. Tenemos que aceptar la realidad, que esto es muy raro, pero ocurre. Que requiere más trabajo de ti, pero hay que meterlo. Lo que pasa es que uno no debe asumir uno solo las cosas. Yo me auxilio mucho de los psiquiatras. Yo cuando veo un caso muy complejo, donde creo ya que el niño necesita medicación o el adolescente, mis casos yo los veo con psiquiatras. Aprendí en el hospital eso. ¿Verdad? Que uno solo no se puede quedar con el caso solo como el héroe. No debes ser el héroe. No debe tratar de ayudar, pero hasta donde puede. ¿Qué otra cosa aquí es importante? Los errores en diagnóstico debidos al niño están motivados por las características del niño, por su estatus, su lenguaje, su estilo cognitivo, afectivo y cultural. Una coma. Y sus actitudes hacia sus instituciones que dan un perfil significativo en menor. Te puedes confundir en el diagnóstico, ¿verdad? Y puedes confundir, por ejemplo, un niño con bajo nivel cultural que pertenece a una zona rural, lo puedes confundir con un niño que tiene una discapacidad intelectual. Y si este niño fue el pobre tarde a la escuela, empezó a ir a la escuela a los 8 años y está atrasado en el colegio, tú puedes asumir que es por discapacidad intelectual, aunque realmente no es por eso, ¿verdad? Entonces tienes que estar pendiente a lo que refiere mamá y papá, ¿sí? Es que él empezó tarde en el colegio, aquella señora a los 8. Uy. Claro que va a haber un retardo en el aprendizaje, pero un retardo en el aprendizaje no necesariamente implica una discapacidad intelectual. Significa que el niño comenzó tarde, ¿ya? Licenciado, yo ¿Comentario, tengo una pregunta? duda. Alejandra, ¿puedes poner tu cámara? Yo tengo una duda.
¿Cómo no? Adelante. ¿Las personas que son diagnosticadas con Asperger tienen alguna dificultad con recibir clases en un colegio, en una escuela normal? Que se les La dificulte respuesta aprender. correcta aquí es depende. Hay Asperger que son funcionales, querida, y hay Asperger que no lo son. ¿Ya? O sea, como que hay Asperger agravados que no les gusta estar de nadie, ¿me entiendes? Mientras que hay Asperger que toleran la presencia de los otros. ¿Ya? Y para tratar a las personas con Asperger se necesita la ayuda de la familia y que la familia esté informada. Sí, 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 Y si sí. la familia está informada y como que solo fue así como, ah, sí, ok, ¿y cómo lo van a tratar? Y ahí lo dejaron y no fueron como que a un tiempo largo de terapia, digamos. Mira, hay gente que no se involucra por vergüenza, Alejandra. Hay gente que cuando tienen un niño difícil, por decirlo de alguna manera, como estos, consideran que ha sido un fallo de ellos. ¿Me entiendes lo que te digo? Tienes que trabajar mucho y dar mucho apoyo a la familia, ¿ya? Y explicarle sobre todo a la mamá que esto que le pasó a ella con este niño, le pudo haber pasado a cualquier mamá. Lo mismo pasa con niños que tienen una discapacidad intelectual. ¿Me sigues? Ah, ya, es que yo Convencer, conocí una, involucrar a la mamá. A veces los papás parecen despegados del tratamiento porque están en vergüenza. Eso suele ocurrir aquí en Guatemala mucho. ¿Ya? ah, ya, es que Una mamá conocí una, me dijo, sí, una mamá me dijo aquí una vez, en una ocasión, sí, mi hijo es Asperger, es un niño raro. Y sí, ella es que le comento implementó, que yo dime, tenía una persona que su hijo, bueno, tiene Asperger y recuerdo que en la escuela le refirieron a terapia, pero fue como, ah, tiene que lo traten en la escuela. Si mucho fue como 3 meses y le dijeron, ah, ya está curado, ya, no hay ningún problema. es que el tratamiento, a ver, ¿cómo explicarte esto? En primer lugar, el Asperger no se quita, Alejandro. ¿Ya me entendiste? Ah, no, yo sí, pero ¿cómo explicarle a la persona que no es solo con que haya ido 3 meses, sino, o sea, es algo, es También algo suele ocurrir continuo? en Guatemala. También suele ocurrir en Guatemala que los papás son sordos cuando les dicen que este tratamiento dura toda la vida. El Asperger es fundamental una intervención psicológica con él, donde tú también le puedes explicar a él lo que él tiene. ¿Me entiendes lo que te digo? El Asperger es inteligente, el Asperger procesa. O sea, el Asperger cognitivamente él procesa. ¿Me entiendes lo que digo? Pero ¿dónde estriba el problema del Asperger? Su socialización. Pues por eso necesitas obligatoriamente el apoyo de papá y mamá. No hay para dónde. Y no 3 sesiones, sino toda la vida. Ponte que tú le digas a los papás que te lo lleven una vez mensual, mínimo. A ver, ¿me sigues? Una vez mensual, mínimo, repito. ¿Qué edad tiene este caso tuyo? ¿Qué edad tiene? Ah, en ese entonces tenía como 10, ahorita ya va por los 15, pero fue así ¿Qué como, problemas tenía, qué problemas tenía el colegio? en la escuela tenía que, no trabajaba en grupo, o sea, se aislaba él solo, eh, si mucho convivía con solo una persona, que fue como que por la cual se detectó, se les dijo a los papás, pues dijo, bueno, trabájelo. No Y fue, entendieron, no entendieron. Los papás no ajá, entendieron, no entendieron. Había que haberle explicado más a los papás. Los papás no entendieron o no quisieron entender. creo que lo tomaron como un problema más educativo que como debió ser. Y sigue así, El o sea, psiquiátrico. ajá, él va a la escuela, o sea, repite, creo que repetió como 2 o 3 veces, porque Claro, claro. se le dan instrucciones y dices, no, yo no quiero trabajar, o se aísla y es no. Él tenía que haber ido, este caso tuyo, a una escuela especial para ellos. ¿Ya?
donde tuviera una educación especial para Asperger. ¿Ya me entiendes? Sí. Este es de los casos que en una escuela normal no se adaptaba. Ya te decía, hay Asperger que son funcionales, pero hay otros que no lo son. ¿Ya? Y repito, no está psicótico y no es un discapacitado intelectual. O sea, el Asperger es eso. Un Asperger. Dificultad para trabajar en grupo, hablan muy poco, ¿verdad? Les cuesta trabajo obedecer comandos. Este niño Asperger que tuviste estaba en tu colegio. No, en una escuela pública a la que solo fuimos, Ya. Hacer una práctica. sí, No, había que haber recomendado que a este niño lo llevaran a una escuela de autistas y Asperger. Este niño no es funcional, diría yo. ¿Ya me entendiste? Y sí. tratar de solidarizar a los papás con eso. Hay papás que son medio sordos y no quieren oír. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar. ¿Ya? Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Había que haberles dado tal vez más explicación a los papás y ampliar la explicación y decirle, señora, aquí no, y va a seguir repitiendo cursos. Pues en la escuela creo que lo siguen recibiendo. Pero ves lo que te estoy diciendo, eso está mal. Y creo que No avanzan, ni va a avanzar ahí tampoco. creo que la psicóloga que lo atendía también lo tomó así como que, bueno, no quiere, no quiere. No, es que el Asperger no quiere por la condición que tiene. No quiere, no. Entonces la psicóloga tenía que haberlo referido a una escuela de niños autistas y Asperger, donde hacen una metodología especial para ellos, hasta donde yo sé aquí en Guatemala. ¿Cuán cara es? No sé tampoco. Esa es otra cosa, ¿no? ¿Cuán cara es ese colegio, esa escuela? No sé. Pero creo que ahí hay algo que no se hizo o fue insuficiente, ya te das cuenta, ¿verdad? Interesante. Y no se trata de tomarles lástima tampoco, ¿me entiendes? Tratar de tratarlos lo más normal posible y propiciar una integración e invitarlos, incitarlos a que jueguen con nosotros. A este niño le gustaba mucho jugar base, a mi Asperger, y después le gustaron las artes marciales. Y con el deporte se socializan mucho, te cuento. ¿Sí? Buscar un deporte que a él le guste. Aquí en Guatemala se usa mucho fútbol, ¿verdad? Hay algunos patojos que juegan mucho baloncesto, ¿sí? Creo que el Asperger, fíjate que habría que insertarlo de cajón en deporte. Y el deporte los ayuda a socializar un montón. Es mi opinión, ¿sí? ¿Está bien? Gracias. ¿Qué más? A la dificultad de verificación y ajustes y adaptaciones del niño derivada de un terreno evolutivo, dado que es altamente dinámico, interactivo y cambiantes en su forma de expresión. No te puedes basar el psicólogo en una conducta de un día. Debe basarse en varias conductas y varias acciones. Si te basas en lo que hizo un niño un día, te pierdes. ¿Verdad? Porque puede ser que el niño haya actuado así por algo que le pasó. Pero ya si la conducta se repite en muchas ocasiones, definitivamente tienes que tener una interpretación de lo que está pasando para un diagnóstico, ¿verdad? Pero lo que aquí se trata es de observar y que los papás te den la información que necesitas. Y C, en tercer lugar, por la dificultad originada por sus juicios, que proporciona una información parcial y sesgada
de la realidad. Tienes que tener a veces cuidado porque el niño a veces no te dice lo que siente, los papás no lo hablan, ¿verdad? Y uno puede llegar a un diagnóstico errático. Tenemos que confrontar las informaciones. Bueno, hasta aquí vamos a dejarlo, muchachos. Suficiente por hoy. Estudien. Si tienen alguna duda, me escriben, ¿verdad? Vamos a tener examen semana próxima. ¿Ok? Vale. Gracias, Lick. Feliz día. Vale, feliz día. Feliz día, Lick. Feliz día, chao, chao, que estén bien. Cuídense mucho, no coman mucho. Que viene el examen, todo lo del primer tema que ya está subido. Chao, chao.